Buenos días. Quiero continuar el tema tratado en el video anterior del 14 de agosto. En él yo decía que la Iglesia jerárquica, debido a la falta de contemplación en los obispos y de la profundización en el misterio de Cristo, se ha vuelto un gran artefacto de poder en guerra contra la verdad. Camina hacia la instauración de un pensamiento único e uniforme, completamente refractario y hostil a toda disidencia o desacuerdo. La Iglesia está abocada hoy a la gestión de los asuntos temporales, algunos de ellos no tan transparentes. Está absorbida por una praxis que le vino insuflada por una corriente de pensamiento llamada voluntarismo. Eso también ya lo hemos visto en el video anterior. Una vez que la Iglesia se volvió hacia la gestión, dejó de estar dirigida hacia la persona de Cristo, de contemplar la persona de Cristo, esto en los siglos XIV, XV, XVI. Y entonces comenzaron a aparecer en ella síntomas de descomposición, perturbaciones cada vez más graves. El primer gran síntoma es el cisma de Occidente, cuando hubo dos o tres papas en Europa, en la cristiandad. Estamos hablando del siglo XIV. Luego, una terrible corrupción en la corte pontificia que hizo su máximo, digamos, en la época de Alejandro VI, el Papa Borgia. Y poco después, la irrupción de Martín Lutero en el panorama religioso de Europa. Esto partió para siempre, dividió para siempre la cristiandad europea en esos momentos. Una vez que la Iglesia perdió el hambre por la verdad de nuestro Señor Jesucristo, la jerarquía de la Iglesia se vio arrastrada al fango de las pasiones humanas de sus pastores. No hace falta nombrar ejemplos, hay muchísimos. Ahora bien, a partir del Concilio Vaticano II sucede algo nuevo, relativamente nuevo en la Iglesia, o totalmente nuevo. La jerarquía católica, digamos, se transfigura en un ángel de luz, surge como una especie de conciencia corporativa eufórica, Runner diría autoconciencia, una conciencia corporativa eufórica por haberse al fin entendido a sí misma. Prueba de esto es que los documentos del concilio hablan mucho más de la Iglesia que de Jesucristo y de Dios mismo. Cabe decir que aquí también aparecen algunos síntomas más profundos, quizás de descomposición, más generales, más, más generales. Es la época en la cual comienzan los casos de pederastia. Bueno, vamos a dejar un momentito el asunto de la iglesia jerárquica y vamos a ir a un episodio de la vida de Jesús que yo creo que nos va a iluminar un poco en este asunto para verlo más claro. El episodio es Jesús en la sinagoga de Nazaret. Lo encontramos en Marcos 6, 1, 6, Mateo 13, 53, 58, y el texto que vamos a leer aquí es el texto de Lucas 4, 16, 30. Paso a leerlo. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró el día del sábado en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron un libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, dio con el pasaje que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres. Me envió a predicar a los cautivos la libertad, a los ciegos la recuperación de la vista, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar un año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, se lo devolvió al servidor y se sentó. Los ojos de cuantos había en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Todos le aprobaban y, maravillados de las palabras
llenas de gracia que salían de su boca, decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Seguro que me diréis este proverbio: Médico, cúrate a ti mismo. Todo cuanto hemos oído que has hecho en Cafarnaúm, hazlo aquí en tu patria. Él les dijo: En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Pero en verdad os digo también que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y sobrevino una gran hambre en toda la tierra. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue limpiado, sino el sirio Naamán. Al oír esto, se llenaron de cólera cuantos estaban en la sinagoga, y levantándose le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a la cima del monte sobre el cual está edificada su ciudad, para precipitarle de allí. Pero él, atravesando por medio de ellos, se fue. Este es el texto de Lucas 4, 16, 30, que vamos a tratar de analizar. Entonces vemos que Jesús, después de leer la profecía de Isaías, aplica según un método denominado Midrash Pesher, que estaba en uso en esos momentos en las comunidades, por ejemplo, de Qumran, ¿no? Que consiste ese método en analizar el texto y aplicarlo a la realidad que se estaba viviendo en esos momentos. No todos los Midrashim digamos, hebreos hacían ese trabajo, pero este sí. Aplicarlo inmediatamente a la realidad de los nazarenos que, de las cuales estaba hablando el profeta, de esa realidad. Fijémonos un poco el tono solemne con el cual se van dando estos actos de Jesús. En primer lugar dice: enrollando el libro, se lo devolvió al ayudante, al siervo, se sentó. Es un momento solemne, está destacado especialmente, ¿no? Porque es la misma verdad la que se sienta a hablar. Pensemos. Todos, decía la Escritura, tenían los ojos fijos en él. En realidad, todo el Antiguo Testamento estaba mirando a ese rabí Yoshua de Nazaret, sentado en la bema, esa especie de tarima que hay en las sinagogas, esperando que comience su explicación de la Escritura, que ilumine con una luz indefectible las atávicas tinieblas de la idolatría. Y el Evangelio continúa, y comenzó a decirles, porque a eso había venido Cristo, a decir, a hablar del Padre, a dar a conocer al Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Y qué es lo que sale de la boca de Cristo? Lo primero que sale: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. El hoy de Dios, el hoy. El hoy de Dios en la historia del hombre se llama Jesús, simplemente, hoy. El hoy eterno está entonces definitivamente presente en la historia del hombre, entra en la historia del hombre, porque Dios se ha hecho hombre. En este momento los nazarenos contemplan el florecer de todas las antiguas profecías. Delante de ellos se expandía inconmensurable la misericordia inquebrantable del Dios de Israel, el famoso Gesed. Misericordia inquebrantable, piedad inquebrantable de Dios para con Israel y por Israel para con toda la humanidad. La infinita dignación del amor del Padre había amanecido al fin sobre las sombras de la muerte. Dios no tiene ocaso. Donde Él está presente siempre es hoy. El hoy de Dios, además, es concreto, concreto. Toca a través de Cristo a todos los hombres que conocieron a Cristo personalmente. Toca también la tierra física de Cristo, los campos que pisó Cristo, los ríos. A través de esa generación de hombres, los cuales podemos pensar en la Santísima Virgen en primer lugar, en los apóstoles, en los discípulos, en todos los que lo recibieron. A través de ellos llegará hasta nuestros días, a tocar nuestros días para llenarlos con su luz. El hoy de Dios
al amanecer del verbo de Dios siempre joven en nuestros días, bueno, cuando Dios toca a una generación, a una persona, a un lugar, eso se vuelve eterno e imperecedero. Caerán los siglos, se hundirán los cielos, pero ese hoy de Dios seguirá viviendo para siempre en esa criatura que le aceptó y le recibió y entró así en su presencia. En esa criatura que por la fe ha recibido a este verbo de Dios, ha desaparecido la fugacidad propia de las criaturas físicas. También ha desaparecido la muerte. La muerte ha huido de esa luz del hoy de Dios, que es Cristo. Porque en su hoy fugaz, la criatura ha amanecido, en la criatura ha amanecido el definitivo hoy de Dios. Hoy se cumple esta palabra que acabáis de oír. Eso es lo que significa. Durante siglos, la Iglesia, tanto la jerarquía como el pueblo, vivió abocada a este hoy de Dios, a este misterio de la persona divina de Cristo, Dios hecho hombre, misterio de piedad inquebrantable, bondad de Dios. Y el pueblo, la jerarquía, respondieron con la caridad y la piedad. Podemos ver toda la enseñanza de la Iglesia primitiva y sobre todo de la Edad Media, donde florece todo esto en una superación increíble. La enseñanza, la liturgia, los monasterios, todo miraba y profundizaba cada vez más en ese misterio de piedad de Dios para nosotros en Cristo. Este era el objetivo de la Iglesia en el cual estaba mirando. Por eso se perfeccionaron las costumbres, incluso las costumbres litúrgicas, ¿no? Nace en esta época una digamos, o llega, digamos, a una penetración muy profunda en la persona de Cristo, en el misterio de Cristo. Por eso en estos siglos nace la comunión en la boca, nace la comunión de rodillas, se perfeccionan los ritos, o sea, hay todo un avance progresivo, paulatino de la Iglesia a través de los siglos y llega a este momento de gran esplendor. Pensemos también en San Francisco, Santo Domingo. Eh, pero esto decayó. Y esto sí que es curioso y tiene que ver con el momento que estamos pasando en San Rafael. Al igual que sucedió con la sinagoga de Nazaret, esa presencia de Cristo fue rechazada. No por todos quizá, pero sí por la mayoría. ¿Cuáles fueron las sombras que ofuscaron a esos nazarenos? El apóstol San Pablo nos dice en la carta a los Hebreos 12, 16, 17, algo que voy a pasar a leer ahora mismo. Que no haya ningún fornicario o profanador como Esaú, el que por una comida vendió su primogenitura. Pues ya sabéis que aun cuando después deseaba heredar la bendición, fue desechado y no pudo cambiar los sentimientos de su padre por más que lo solicitase con lágrimas. Bueno, de su padre no está en el texto, pero se entiende, ¿no? O sea, fornicario y profanador, profanación. Profanación tiene otro término. Profanación significa lo que está fuera del templo, del lugar sagrado, del fanum, del fasnum, como dice el itálico primitivo. Profano es lo que está fuera del templo, lo que puede ser pisado sin incurrir en un sacrilegio. Profano. Pero ¿qué significa impío? Impiedad, falta de respeto de Dios. Y otra palabra aparece aquí también, fornicación. Que no haya ningún fornicario ni profanador. Profanador significa impío. Fornicario, ¿qué significa? Idólatra. Porque van unidas las dos cosas. Idolatría con impiedad. Como lo hiciera el diablo en el monte de la tentación, los nazarenos le piden a Cristo un espectáculo religioso. De milagros, ¿se acuerdan del diablo cuando dice, tírate del pináculo del templo, así todos te conocen? Los nazarenos le piden lo mismo, un espectáculo religioso de milagro, como lo había hecho en Cafarnaún. Bueno, que lo haga aquí porque es nuestro, él es de esta zona. No vengas a hablarnos de convertidos y creer, porque ha habido otras aldeas donde tú has estado, que convertidos, creer, que ya viene
el reino de Dios. Muy bien, sí, sí, eso ya lo sabemos, pero con nosotros no, tú a nosotros no nos vas a enseñar nada. Te conocemos, eres de aquí. Eh, eso es profanación, es desprecio a la presencia de Dios, es cerrazón de la mente, en vez de contemplar ese Dios que se acerca a ellos. Sí, que se llama Jesús de Nazaret y que creció como niño ahí, pero no es el hijo de José, es el hijo de Dios. El hijo de... Entonces, profanación es desprecio, desprecio, un sentimiento oscuro del alma. Profanación es afirmarse en uno mismo y no en Dios. Toda la cuestión religiosa comienza en mí, no en Dios. Y la encarnación del verbo no es así. Es primero Dios y luego viene el hombre. Profanación es no escuchar la palabra de la verdad que salva, que no es mi opinión o mi conveniencia, no, no, sino la palabra de ese hoy de Cristo, de esa presencia divina hoy, hoy, 2020, hoy. Esa es la palabra de salvación. Eso fue lo que no aceptaron los nazarenos, que se les señale su propio pecado, porque Cristo les dice, ningún profeta recibido en su tierra. Os aseguro que bueno, a nosotros nadie nos da lecciones de religión, nadie nos enseña esas cosas. Entonces lo rechazan a Cristo. Hay otra cosa interesante. La sinagoga de Cafarnaúm y la sinagoga de Nazaret. Contemplar el paralelo de estas dos sinagogas. Sinagoga de Cafarnaúm, que es donde Cristo había instalado su residencia en Cafarnaúm con su madre. En la sinagoga de Cafarnaúm hay fe, hay fe. Está el espíritu impuro, está presente porque aparece en una de esas veces en las cuales Cristo está predicando, sale, se manifiesta y dice, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros. O sea, el espíritu impuro está, porque el diablo está siempre, ¿no? Estuvo en todas las épocas de la iglesia, pero está agazapado, escondido, porque la gente tiene fe. Entonces eso lo frena. Por la palabra de Cristo, el espíritu inmundo es vencido y expulsado. Y triunfa la misericordia de Dios, y eso se ve en milagros, curaciones, que lo traían a Cristo, le traían los enfermos a Cristo al caer el sol del sábado, en fin. Y ahora vamos a Nazaret, otra sinagoga, otro escenario, pero qué distinto, porque en Nazaret no hay fe. No, no hay fe. Entonces el espíritu inmundo, en vez de estar agazapado, rige el pensamiento de los que están allí. Y terminan enfurecidos empujando a Cristo al barranco. Evidentemente es una obra del maligno, es un asesinato, intentaron un asesinato. La palabra de la verdad de Cristo es rechazada por los nazarenos. Entonces triunfa el espíritu inmundo. ¿Cuál es la consecuencia? Cristo no volverá jamás a su tierra, a su Nazaret. Es el paralelo entre las dos iglesias. ¿Sí? La iglesia antigua, que estaba mirando a Cristo, que tenía fe, y la iglesia moderna, que no mira a Cristo, que se mira a sí misma. No nos vas a venir tú a enseñar a nosotros. La jerarquía católica está influenciada por un espíritu impío. Siempre hay y habrá excepciones, como lo dije en el video anterior y lo digo ahora, gracias a Dios, siempre hay obispos y sacerdotes que buscan verdaderamente, viven de cara a Dios. Ahora bien, nosotros en la diócesis de San Rafael hemos visto el cierre del seminario de San Rafael. Esto es una muestra de que tanto en la Conferencia Episcopal Argentina como en los grandes capitostes de Roma, los anima un mismo espíritu, un espíritu de impiedad, un espíritu de no respetar lo que es de Dios, no cuestionarse lo que es de Dios, porque Dios habla a través de ellos. Entonces, lo que Cristo diga no importa, lo que ellos dicen es lo que importa. ¿Qué es la impiedad? La palabra impiedad viene, por supuesto, de la negación de la palabra piedad. ¿Qué es piedad? Pietas. Era una virtud muy querida, muy considerada en el mundo antiguo. Prácticamente se puede decir que era quizá la más importante. Piedad es honestidad en el pensamiento y en el cumplimiento de nuestros deberes, rectitud en el cumplimiento de nuestros deberes para con Dios, la patria, los padres. O sea, una persona pía es un hombre justo. Le da a Dios lo que se le debe dar, obediencia, fiel,
es capaz de cumplir sus deberes, aunque sea lo que sea que tenga que hacer. Y la misericordia también. Un hombre pío en la antigüedad era un hombre justo, fiel y misericordioso. El ejemplo de esto es Eneas, el fundador de Roma, que lleva a su padre a cuestas, ¿no? El símbolo de la piedad, el respeto por los mayores, salva de Troya a su padre llevándolo a cuestas. Casualmente, en el Evangelio también aparecen estas tres notas, exactamente las mismas, del hombre pío, pero ya en la palabra del Hijo de Dios. ¿Qué es lo central de la ley? Dice Cristo en Mateo 23:23. Lo central de la ley es la justicia, la fidelidad y la misericordia. Piedad. Muy bien. ¿Cómo es ese espíritu de impiedad en la Iglesia Católica de hoy? Hay que ver en las palabras y hay que ver en los hechos. En las palabras, digamos, prácticamente las palabras sirven para, no sé, para ocultar la verdad, quizás, ¿no? Increíble cantidad de documentos, declaraciones, discursos, un lenguaje ambiguo, meloso, digamos, mundano, cartas pastorales, sínodos. Bueno, en fin, ahí no podemos entender bien qué es lo que quieren o qué buscan. Pero los hechos sí dan la pauta de que ahí hay algo. Voy a nombrar dos hechos y me voy a guardar el último para el final porque es en el que más se nota. ¿Dónde se nota que hay impiedad en la jerarquía católica? Primero porque favorece falsas ideas religiosas. Falsas ideas religiosas. Por ejemplo, el ecologismo, que en estos momentos se está transformando prácticamente en el analogado de todos los sermones y conferencias del Papa, de quien sea, el ecologismo, ¿no? El pecado contra la tierra, en fin. O es una falsa idea religiosa, porque nos vincula religiosamente con algo que no es Dios. Segundo, el ecumenismo, o sea, la igualación de la verdad y de la mentira, porque el error religioso, no digamos mentira, error religioso, por el ecumenismo, sentamos a la verdad con el error en la misma mesa y el árbitro soy yo, o sea, es un disparate eso, o sea, yo soy mucho menos que la verdad, por lo tanto tengo que seguir la verdad y no que la verdad, hacer sentar a la verdad a la mesa junto con el error, no es algo mal, es algo impío. Por último, también esto que pasó en Vaticano con el tema del culto a la Pachamama, esto es una cosa más claro, no puede quedar, que hay desprecio, ¿sí?, por las cosas de Dios. Otro de los elementos, el segundo, que aparece también de la impiedad, esta vez como falta de misericordia. El primero es impiedad para con Dios, esto es impiedad para con el prójimo. La falta de misericordia o la crueldad hacia los fieles de Cristo. Esto se ve clarísimamente en el cierre del seminario de San Rafael, anticipado por otro cierre mucho peor todavía, que fue del seminario de Ciudad del Este de Monseñor Liviere. Eso fue gravísimo. Y ahora el cierre del seminario de San Rafael por el tema de la comunión en la mano. Además de esto, el hostigamiento por parte del obispo diocesano hacia fieles, sacerdotes, o sea, una guerra total, ¿no? Por último, y quiero ir este es el punto más importante para nosotros, el espíritu de impiedad se manifiesta como una furia sagrada contra el culto a Dios. Lo primero, las ideas religiosas. Lo segundo, la crueldad con su propio semado. Pero en esto hace eclosión lo que es verdaderamente, ¿no? Tenemos muchos elementos. Al espíritu de impiedad le molesta la adoración y el culto a Dios. Perciben el culto a Dios como un mal, ¿no? Lo perciben como una cosa mala, por eso la comunión en la mano, ¿no? Por eso se enfurecen contra Cristo los nazarenos. Tenemos varios ejemplos. En primer lugar, la instauración del Novus Ordo Mise de modo criminal después de Vaticano II. Fue una cosa horrorosa. Segundo, la imposición de la comunión en la mano a la fuerza, eso que estaba prohibido por Vaticano, por el Papa, varias veces, se impuso a la fuerza en Argentina y ahora se hace condición indispensable para no se puede comulgar de otra manera. Esto es impío. La vulgarización del lenguaje litúrgico, ¿se acuerdan hace unos años atrás cuando se dejó de decir el vosotros para decir el ustedes? O sea,
no hay derecho a vulgarizar el lenguaje. Sí, te puede poner por excusa que la gente entiende más que ustedes. Si la gente no entiende el lenguaje litúrgico es porque los curas no enseñamos. Hay que elevar la gente, no bajar el lenguaje, elevar a la gente para que pueda entender el lenguaje de los símbolos y el lenguaje litúrgico. No, se bajó. El Señor esté con ustedes. Y lamentablemente en esto los curas aceptamos y bueno, nos parecía que era una cosa menor. No, no es menor. No es menor. Es el signo de la presencia de este espíritu impuro. eh, Se admitió a los sacramentos a hombres públicamente divorciados y adúlteros, como el caso del presidente de la República Argentina. El Papa le dio la comunión y sabe que creo que es la segunda mujer o tercera mujer que tiene. O sea, el cierre de los templos en época de pandemia, esto es gravísimo también. O sea, al templo se va, al templo, a lo sagrado. Lo cerró el Papa. Y atrás de él, los obispos, no todos, gracias a Dios, no todos. ¿No? Pero eso es una atrocidad, o sea, quitarle a Dios la gloria y a los fieles quitarle la posibilidad de adorar en un lugar público, muy grave. Y por último, la admisión de falsos cultos dentro del culto de la iglesia. No hablo de la Pachamama, porque esto es, pero hay otras cosas que también son graves. La bendita misa esta del gauchito Gil. O sea, pero es culto falso. ¿Saben? Es rabia contra la gloria de Dios y dispersión del culto en la medida que se pueda. Espíritu adverso al culto de Dios porque les molesta que se dé culto a Dios. Hay dos ejemplos en la Biblia de esto. El primero de todos, el día de Ramos, cuando los fariseos se enfurecen porque toda la gente cantaba Hosanna al Hijo de David. ¿Y qué le dicen a Cristo? Maestro, hazles callar. Rabia. ¿Y qué les dice Cristo? Si callan esto, hablarán la piedra. Y así fue. El domingo de resurrección, la piedra habló y le rompió el templo y la cortina que separaba el Santa del Santa Sanctor. Hazles callar. Y lo segundo es en Betania, ¿se acuerdan ustedes? Cuando María, la hermana de Lázaro, quiebra un perfume de nardo y la casa se llena de olor. Y eso se ve que despierta la furia del espíritu impío de Judas y dice, se podría haber vendido este perfume por tanto dinero, sabía hasta la cotización, ¿sí? Y habérselo dado a los pobres. Le molesta. El olor del perfume, como el olor del incienso, ¿sí? Irrita al enemigo. Espíritu de impiedad significa espíritu impuro, o mejor dicho, vamos a una palabra evangélica, inmundo, espíritu inmundo. ¿Por qué digo que espíritu de impiedad significa espíritu impuro? Porque la palabra pius, piadoso, viene de las lenguas indoeuropeas, la primera lengua indoeuropea, peu. ¿Y peu qué significa? Purificar, limpiar. Por lo tanto, impío es un espíritu inmundo, sucio. Sucio porque no quiere dar culto a Dios. Enemigo de la gloria de Dios, espíritu de la duda, espíritu farisaico. Esto es. El espíritu de impiedad ocupa, si el espíritu de impiedad ocupa la mente de los pastores de la iglesia, atención, porque eso significa que ha llegado la abominación de la desolación. Se ha instalado en el lugar sagrado, en el culto. Ante esto, el consejo de Jesús es huir, apartarse, escapar, porque no hay retorno posible. Esto para tenerlo en cuenta. Conclusión. Pidamos a Dios, por intercesión de su Madre, que jamás menospreciemos la infinita piedad de Dios para con nosotros al darnos a su Hijo Jesús en la Eucaristía, en la gracia, en los sacramentos, en los pobres, en su palabra. Infinita dignación de amor. Que no seamos profanadores impíos, como lo fue Esaú con la primogenitura. No nos tiene que dar miedo lo que pase con esta jerarquía de jerarquizada, como dice el padre Castellani. Dice el Salmo 26, si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. No tener miedo. Hay una sola cosa a la cual tenemos que tener pánico. Es el amor de Dios despreciado por nosotros. Eso sí que es para temblar. Termino con esta frase
de la esposa del Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículos 6 al 7, la esposa del Cantar de los Cantares dice, temblando justamente porque tenía miedo de traicionar ese amor. El amor traicionado es terrible, es un celo terrible. Leo lo que dice la esposa. Ponme cual sello en tu corazón, cual marca sobre tu brazo, para no separarme de ti. Porque es fuerte el amor como la muerte, inflexibles los celos como el infierno. Perder el amor de Dios es infierno. Sus flechas son flechas de fuego, llamas del mismo Yahvé. No valen muchas aguas para apagar el amor, ni los ríos pueden ahogarlo. Si un hombre diera todos los bienes de su casa a cambio del amor, sería sumamente despreciado. Bien, pidamos al Señor esta gracia para todos los fieles de San Rafael, para toda la iglesia. Que Dios los bendiga.